¿Sobrevivirá usted al fin del mundo? Una pregunta interesante, ¿verdad? Se habla por todos lados del fin del mundo, pero ¿hay pruebas de que estamos realmente viviendo en los últimos días de este sistema de cosas actual? Bien, las profecías bíblicas están bastante entrelazadas con la destrucción que le vino a Jerusalén unos años después de Jesucristo. Por eso es bueno que analicemos aquella destrucción, aquel fin del sistema de ellos, con el fin que se avecina para nosotros. Bien, a los judíos del siglo I de nuestra era común, o sea, en los tiempos de Jesús, debió haberles interesado profundamente sobrevivir a los últimos días de su sistema de cosas, incluyendo su templo, su ciudad, su sacerdocio, que les iba a sobrevenir y que comenzó en los últimos días de ese entonces, en el año 29 de la era común, o sea, cuando Jesucristo se bautizó. Desde entonces, Juan el Bautizante, Jesucristo mismo y sus discípulos advirtieron a los judíos que la destrucción vendría en aquella generación, pero la mayoría de aquellos judíos no escuchó la clara advertencia. Veamos parte de esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 43 y 44. Abra su Biblia, por favor, ahí en Lucas, o San Lucas, capítulo 19, versículos 43 y 44. Cuando ya lo encuentre, me sigue en la lectura. Y si no, pues siempre recuerde, puede pausar y continuar, que no estoy en vivo. Bien, ahí leemos. Porque vendrán días sobre ti, estas son palabras de Jesucristo, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, o sea, con cerca, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. O sea, puesto que no aceptaron la venida de Cristo y lo rechazaron y hasta lo iban a matar, por eso les venía esa destrucción. Iba a quedar piedra sobre piedra en ese templo, y ahora lo sabemos, no existe, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, cuando hubo esa gran destrucción, solo sobrevivieron los que reconocieron la señal de esos últimos días y obraron en consecuencia, obraron correctamente. Por eso entonces, como dije, es sabio que examinemos lo que le ocurrió allá en el siglo I a ellos y ver si hay un paralelo, una lección para nosotros, a quienes los fines del sistema de cosas también se ha acercado. Pues bien, a ellos Jehová les dio una clara advertencia de los últimos días y se los dio, para el caso, veamos uno de ellos mediante el profeta Daniel. Vamos a leer Daniel 9, versículos 25 y 26. Daniel 9, versículos 25 y 26. Veamos la profecía. Daniel 9, 25 y 26. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nota usted, Daniel, Jehová por medio de Daniel ya estaba anunciando que en la profecía de las 70 semanas, que ya le hemos tocado en otras intervenciones, iba a aparecer Mesías, o sea, Jesucristo, y que a la mitad de la semana de año, o sea, cuando apareciera la mitad, entonces iba a ser el nombrado, reconocido con su bautismo, pero que después iba a venir una destrucción total para Jerusalén y su templo, para la ciudad entera. Iba a venir un príncipe, sabemos que ese le iba a tocar, en ese caso, a los romanos la destrucción. Pues bien, desde el año 29 de la era común, cuando Jesucristo se bautizó, de ahí en adelante, el peso de la evidencia demostró que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, en vista de lo que acabamos de leer en Daniel 9, los judíos deberían haberse dado cuenta de que habían entrado en los últimos días. Por otro lado, Jesús mismo también predijo claramente la destrucción del sistema de cosas judío y enumeró las cosas que sucederían en los últimos días que la precederían. Vamos a leer parte de esto en Mateo 23, Mateo capítulo 23, los versos 37 y 38. Mateo 23, 37 y 38. Note qué les dijo él a ellos. Viendo sobre la ciudad desde un monte, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Bien, ya lo hemos visto también en otras intervenciones. No quisieron, esa ciudad no aceptó nunca a Jesucristo. Él venía a recogerlos de nuevo a ellos, los judíos, para presentarlos a Jehová, pero no aceptaron. Por eso les dice que su casa les iba a ser derribada, ¿verdad? Les iba a quedar desierta a ellos, o sea, abandonada a ellos. Ya Jehová no se iba a meter con ellos. Ahora veamos Mateo 24, el capítulo que sigue. Ahí nomás lo tiene. Vamos a leer de ahí versículos 1 y 2. Mateo 24, 1 y 2. Nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para preguntarle, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No pueden alegar que no sabían, ¿verdad?, que les venía esa destrucción. Profecía de Daniel, Jesucristo mismo se lo está diciendo. Otra prueba más la tenemos en el Pentecostés, ahí cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo y los dones milagrosos, ¿verdad?, cayeron sobre los
apóstoles. Ya lo hemos visto también. Lenguas como de fuego se posaron en cada uno de ellos, derramando Espíritu Santo. Y esas también fueron pruebas de que los judíos vivían en los últimos días. ¿Por qué? El mismo apóstol Pedro se los dijo a ellos, ¿verdad? Leamos Hechos 12, después 16 y 17. Hechos 2, versículos 12, versículos 16 y 17. Hechos 2, versículos 16 y 17. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas esto es lo que es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, o sea, en los últimos días del sistema judío, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sí, recuerdan que como ellos salieron del cuarto en que estaban en el 120, donde había mujeres, varones, hijas de ellos, ¿verdad? Y se derramó espíritu sobre ellos. Y dice que iba a ser cuando, en los postreros días, o sea, los finales días del sistema de cosas judíos. Aquí el apóstol Pedro estaba citando palabras escritas que ellos los conocían también, de Joel 2, 28 al 32. Así que todo esto prueba que ellos ya sabían, oyeron la advertencia, tenían suficientes razones, deberían haber respondido para seguir con vida. Entonces, allá en el 66, unos años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, vino Cestio Galo comandando el ejército romano. Los judíos todavía pudieron haberse salvado porque él no cercó la ciudad, no la sitió en esa visita, pero sí ya venía para cumplir la profecía de destrucción de Jerusalén y su templo. Entonces, de pronto cualquier diría, ¿verdad?, o que porque los celotes se levantaron en armas en contra de los romanos. No, es porque Jesucristo iba a poner mano en el asunto. Ya les había dicho que les iba a dar una tregua para que pasaran, ¿verdad?, de ahí. Entonces, no estaban ellos en ignorancia. Cestio Galo se retiró con su ejército. Ellos pensaron: no hay destrucción, por mucho que dijo Jesucristo, no la va a haber. Pero ¿qué sucedió después? A los 4 años después regresó el ejército romano, ahora comandado por Tito, en el 70 de la era común. Y estos sí llevaron a cabo la culminación de los últimos días y con una gran destrucción. Ahora no vemos ese templo, ni los muros de la ciudad, solo pedacitos de eso es lo que ha quedado. Entonces, la falta de fe de los judíos, no la falta de pruebas, es la que llevó a muchos judíos a pasar por alto la advertencia de esos últimos días de su sistema. Vemos pues que la vida estaba implicada en que reconocieran los últimos días y obraran en consecuencia. Bien, vemos las señales para ellos. Ahora bien,
nosotros veamos nuestro sistema ahora, porque la profecía de una conclusión del sistema de cosas aplica también hoy. La historia demuestra que gran parte de Mateo 24 solo tuvo un cumplimiento menor en los días después del año 33 hasta el 70, cumplimiento solo para los judíos. Pero Jesús después había dicho de la conclusión del sistema de cosas de este siglo después, o sea, que ese es el fin del mundo. Puesto que algunas porciones de la profecía quedaron sin cumplirse, esto señalaba entonces a un cumplimiento posterior. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, usted lo puede releer, también señala al futuro, a un tiempo de guerra, escasez de alimento y plagas en la tierra. Decimos que es un futuro porque fíjense que esto se escribió después del fin de la destrucción del sistema judío. De manera que si fue después, está hablando para un fin del sistema nuestro. Entonces, ahí vemos que se predijo guerras mundiales, escaseces de alimento, terremotos y pestes, de los cuales nosotros somos testigos. Y esto confirma que el cumplimiento mayor para nuestros tiempos. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, puede ir abriéndola por favor ahí, vamos a ver en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Timoteo 3, 1 al 7, segunda carta. Veamos qué dijo el apóstol Pablo aquí. Versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. De los postreros días, los últimos días. Y usted sigue leyendo los versículos que siguen de 2 a 7. Vea que allí Pablo describe el proceder y la actitud prevalecientes entre los que afirmaran ser cristianos en los últimos días, o sea, en nuestros días. Además, también tenemos la ilustración de Jesús, que usted la ha escuchado, sobre el trigo y la mala hierba. Esa ilustración está registrada en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Y la explicación, los versículos 37 al 43. Eso también nos ayuda a entender y percibir la aplicación de los últimos días que menciona Pablo en Timoteo. Allí el trigo de la semilla la semilla excelente, representa a los seguidores leales de Jesús. La mala hierba representa a los cristianos de imitación, a quienes se les permitía alcanzar pleno desarrollo y se les reservaría hasta el tiempo de la siega, o sea, hasta la conclusión del sistema de cosas, o sea, hasta el fin del mundo. Y es cierto, todos podemos reconocer que ahora, durante la conclusión de este malvado sistema de cosas que controla Satanás, todo demuestra que la apostasía de los que afirman falsamente ser cristianos se manifiesta con claridad. Todo lo vemos, el fruto que ellos producen. Este fruto de la maldad es parte del falso cristianos. Es el que se describe ahí en 2 Timoteo 3, 1 al 7, que vimos, que vieron ustedes. Por lo tanto, es razonable pensar que la aplicación de la profecía se va a cumplir ahora en nuestros tiempos.
que es cuando hay más personas que afirman ser cristianas, o sea, son mala hierba, que en todo otro tiempo de la historia. La distinción entre la mala hierba, o sea, los falsos cristianos, y el trigo, o sea, los cristianos verdaderos, es clara ahora en nuestro tiempo. La profecía bíblica, pues, entonces establece inequívocamente que vivimos en los últimos días. Esto quiere decir que hay que actuar para sobrevivir. ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer? Último texto bíblico, leémosla. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vea la amonestación. Por lo tanto, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, de la destrucción del sistema de cosas, o sea, el fin del mundo, procurad con diligencia ser hallados por Él, o sea, por Dios, sin mancha e irreprensibles y en paz. Es poco lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para sobrevivir. Esperemos que pongamos en práctica los consejos. Cuídense mucho. Nos veremos en la próxima semana.